Bueno, van a darle una sonrisa al que tiene a la par y le van a decir, es momento de aprender. Es momento de aprender. Ponga atención. Ponga atención. Ok. La semillita de hoy va a ser sobre la integridad. Dice que la integridad, bueno, primero le quiero pedir a Rebe, puede ser que me busque Proverbios 27. Muchas gracias. Sí, Rebe la semillita original. Ok, dice que la integridad es la práctica de ser una persona honesta, de tener presente los valores y tomar decisiones positivas cuando nadie nos está mirando. Vamos a escuchar a Rebe, con voz de trueno diría doña Vivian. Excelente, sí. Vean qué hermosa promesa nos da Dios, que incluso viene hasta nuestras generaciones, a sus generaciones, si usted decide ser una persona íntegra. Dios es tan lindo, es tan hermoso, tan perfecto, que Él, aunque a usted le toca hacer lo bueno, aunque nos toca, porque me incluyo, hacer lo bueno, Él nos da una recompensa. Entonces, siempre salimos ganando. Pensemos en esto. Se considera, me incluyo, nos consideramos íntegros cuando nadie nos está viendo, cuando estamos en el trabajo, cuando no está el jefe, con los compañeros de trabajo, con lo que hablamos. Nos consideramos íntegros cuando estamos en la universidad, damos testimonio a nuestros compañeros de la universidad y aún más cuando está el momento de la adversidad. Esto es un tema de tema siempre, porque cuando estamos en el momento de gozo es mucho más fácil ser íntegro, porque usted está motivado, pero en el momento de la tribulación empieza la mente a dudar y nosotros somos seres sumamente emocionales, para todos somos emocionales y está bien sentir, pero de eso no puede depender nuestra integridad. Y termino recordándole, dígale al de la par, escuche, esto es para usted. Pero sonríale, parece que lo está regañando. Ok, el momento cuando nadie está viendo es su oportunidad para ser íntegro. No se dé permisos que la Biblia no aprueba. Más bien activemos la promesa de Proverbios 27, que dice, el justo camina en su integridad, bienaventurados son sus hijos después de él. Dios les bendiga. Ok, hermanos, gracias a Dios por esto, por la palabra. Gracias a Dios porque Dios es bueno. Yo quiero solamente hacer un comentario como parte de la introducción con respecto a lo que hemos estado trabajando los miércoles. Es que los miércoles hemos estado trabajando sobre la parte de la voluntad. Y bueno, en esta mañana yo quiero amarrar un poquito de esto. Y ya saben, lo de los miércoles hablamos sobre la voluntad, las 3 voluntades que encontramos. Y voy a hacer un repaso muy corto con respecto a esto, pero vamos también a centrarnos en Ezequiel en este capítulo, en el capítulo 2. Sin embargo, uno de los temas o parte de lo que yo quiero que hoy salgamos de aquí, que usted lo pueda asumir, que yo lo pueda asumir, es que podamos decir con todo corazón, hágase tu voluntad. Hemos compartido y el miércoles compartíamos la oración y realmente el querer hacer la voluntad de Dios empieza con hágase tu voluntad. Vimos allá en Mateo, ¿recuerdan los que estuvimos por ahí el miércoles? En Mateo, inclusive Mateo capítulo 6 dice, hágase tu voluntad antes de llegar a el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Vean qué tremendo, hermanos. Y así es como empieza a ser y la voluntad de Dios. Dijimos que la voluntad de Dios es algo que no está oculto, hermanos, ¿verdad? Cuando a veces uno dice, es que estoy buscando la voluntad de Dios, yo espero que nosotros estemos diciendo, estoy estudiando la palabra, estoy orando para saber qué Dios quiere, porque la voluntad de Dios está ahí, está escrita. El problema es que si yo no discierno, si yo no estudio las escrituras, si yo no estoy metido en la palabra, va a ser muy difícil que yo pueda encontrar con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es un asunto etéreo que vuela y que en un momento a usted se le reveló, ¿verdad? Y que salió por la puerta y alguien dijo o usted tuvo un sueño. No, hermanos, no funciona así.
Lo que nosotros tenemos que hacer la gran diferencia con respecto a la voluntad de Dios es, una cosa es la experiencia espiritual que yo pueda vivir, ¿verdad? Que en medio de la alabanza y la adoración, a mí se me paran los pelos, o que en la alabanza y la adoración, ¿verdad? Yo pueda percibir, o el Señor me permita, o levanta una palabra que llega a mi mente, que baja a mi corazón, que me contriñe y que yo lloro, pero esa es una experiencia espiritual, porque Dios ya habló y lo hace a través de su palabra. Amén. Es más, alguien me dijo a mí, yo les dije el miércoles pasado que estudiábamos esto, y yo les decía, porque entonces me decía, entonces que Dios ya no habla, y yo le digo, no, cambiémoslo. No, Dios ya habló. Habló tanto, hermanos, tantísimo, que está aquí. Y nosotros somos los que estamos y tenemos la gran posibilidad de llegar a la Escritura, discernir la Escritura y saber qué es lo que Dios está tratando conmigo. ¿Hay experiencias espirituales? Claro que sí, hermano. Usted puede tener dentro de todo esto, dice que los jóvenes tendrán sueños y los ancianos, ¿verdad? Usted puede tener un sueño y puede ser de Dios. Usted puede tener una experiencia espiritual en medio de la alabanza y la adoración, en medio de la oración. Usted puede inclusive percibir cosas. Hay un don de ciencia que también se desarrolla en muchas personas. Pero nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios está escrita, que no está escondida, pero hay que buscarla en las Escrituras de forma adecuada. Hágase tu voluntad. ¿Cuántos nos animamos a decir, Señor, en esta mañana, hágase tu voluntad? Amén. Hágase tu voluntad. Lo que pasa es que hacer la voluntad de Dios es tan riesgoso. Hacer la voluntad de Dios tiene riesgo, hermano. Porque hoy vamos a ver en el profeta Ezequiel cómo el riesgo que tenía que pasar. Por eso traje a Ezequiel para poder verlo. Ahora, solamente como forma de tal vez un flash de repaso con respecto a la voluntad. Durante los últimos 60 años, varios autores cristianos han coincidido que la voluntad de Dios tiene 3 partes. Aparece en Romanos capítulo 12, verso 2. Sí, estoy bien. Sí, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Sin embargo, la voluntad de Dios está partida o dividida en 3 partes. Y está esta que es la voluntad soberana, que es la voluntad decretada de Dios. Está la voluntad permisiva, ¿verdad? Que es la que es revelada, y la parte de la voluntad de disposicional. Les resumo. La voluntad soberana de Dios son los deseos del corazón de Dios para nosotros, su plan ideal que salen de la bondad, como que nadie debe perderse. Por ejemplo, dice Dios, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad soberana de Dios. Ahora, cuando usted va en el tiempo y usted camina en esto y usted dice, ¿y entonces por qué algunos no lo aceptan? ¿Verdad? Porque bueno, tenemos la otra parte de la voluntad, que es esa voluntad en donde la parte permisiva de Dios, esto es lo que Dios va a aceptar, dadas nuestras decisiones buenas o malas. Entonces la voluntad de Dios también es permisiva. Si usted no quiso, usted no quiere, ¿verdad? Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento, pero no todos quieren. La salvación es para todos, pero todos la reciben, no todos la reciben. Esto es la parte de la voluntad permisiva en la que Dios hace que las decisiones buenas o malas en circunstancias particulares, a fin de no limitar el libre albedrío que nos ha dado, acepta que algunos se perderán. Entonces hoy se define la salvación bajo un tema que es: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que acepta la obra de Cristo, que es gratis. Hermanos, nosotros la salvación la tenemos sin hacer nada, porque usted ni tiene fe, ni yo tengo fe. Se me dio una medida de fe para que yo pueda creer. Se me dio la obra de Cristo en la que yo no participé, se me dio para que yo fuera salvo. Qué hermoso es nuestro Dios en su voluntad soberana. Pero igual la voluntad permisiva de Dios que hace, si usted está notando, puede poner 1 Corintios capítulo 1, verso 18, donde el apóstol Pablo habla de esto, solo como repaso. Y la última voluntad de Dios, o la disposicional, es así como Dios logra sus fines, las opciones del hombre determinado, ya sean buenas o malas. Él hace
todas las cosas para el bien de los que llamó, a los que ama. Romanos capítulo 8, verso 28, eso significa que en última instancia puede conseguir su bien a pesar de lo malo del hombre. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Al final, a veces nosotros tomamos decisiones en nuestra voluntad, no las mejores. Sin embargo, muchas veces en esta voluntad disposicional de Dios, todo ayuda a bien. ¿Qué es lo que quiero con esto plantear como mi primer momento, o por lo menos para ponerlo como base? Busquemos en las Escrituras la voluntad de Dios. Seamos estudiosos de la palabra. Seamos personas que realmente, hermanos, yo he escuchado personas decir esto: es que el fuerte mío no es la palabra. Hermano, vea qué difícil. El fuerte mío es la oración. Y entonces uno dice, bueno, ahí sí, qué bueno, hay gente que puede orar hasta 10 horas seguidas. Otros dicen, no, lo fuerte mío realmente es la parte de la alabanza. Hermanos, cuidado con esto, porque nosotros necesitamos entender en lo que nosotros tenemos que estar fuertes y ser fuertes. Y si la iglesia quiere ser una iglesia saludable, si usted tiene y quiere ser una persona espiritual saludable, si usted quiere crear una mente bíblica, usted necesita entrar a la palabra. Usted y yo necesitamos estudiar la Biblia. Usted y yo necesitamos ver. Y desde aquí se desprende, por supuesto, todo. Orad sin cesar. Por supuesto, alaben el nombre del Señor. Por supuesto, sean testimonios, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Esto es importante que nosotros podamos verlo. La voluntad de Dios no está oculta, porque si no, Él no hubiese puesto en su gran definición de cómo orar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. La voluntad de Dios está ahí, hermanos. Busquémosla en las Escrituras, porque Dios ya habló y sigue haciéndolo a través de la palabra. Entonces entendamos que la voluntad soberana, la voluntad permisiva y disposicional. Creo que los que estuvimos el miércoles tenemos otro poquito de material ahí y bueno, sigamos adelante. Ahora, ven qué fue y me llamó la atención en Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 2. ¿Qué se me hizo? En Ezequiel, vamos a estar solamente en Ezequiel para ver algunas cosas que son relevantes con respecto a esta parte de la voluntad. Porque yo decía, la voluntad de Dios y querer hacer la voluntad de Dios lleva y conlleva sus riesgos, sus decisiones, mis decisiones. Hay que tomar decisiones fuertes y profundas cuando queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando Dios viene y nos habla, Dios tiene todo argumentado para que usted y yo podamos hacer lo que Él sabe que es necesario hacer. El contexto de Ezequiel capítulo 2 es el capítulo 1. Ezequiel termina postrado después de una visión magistral. Dice que él vio, ¿recuerdan esa visión donde él ve unas ruedas que giraban? Y dice que habían 4 seres ahí, uno tenía cara de hombre, otro tenía cara de águila, otro tenía, ¿sí se acuerdan? Bueno, eso está en capítulo 1. Este hombre, Ezequiel, termina ahí. Igualmente, saben que hay otro profeta que terminó ahí, terminó también Isaías, postrado delante de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios viene, usted no podrá permanecer en pie. Amén. Y los profetas ven esto. Hay una connotación muy importante con respecto, digamos, a estos profetas. Porque Ezequiel, Jeremías, vean qué tremendo, porque Ezequiel le van a ofrecer un libro que está escrito por fuera y por dentro para que se lo trague, para que se lo coma. Le dicen, tiene que comerse esto, tiene que comerse la palabra. Jeremías también terminó en ese sentido diciendo, porque le enseñaron un librito y él también tuvo que comerlo. Pero más interesante todavía es que Jesús en el Nuevo Testamento dice, en el texto, para no ir ahí, pero dice, se lo parafraseo, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús también termina diciendo, por lo menos
tanto Jeremías, tanto Ezequiel como Jesús dicen, es necesario comer la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que es ingerida, palabra que es tragada, palabra que es rumiada. Amén. Eso significa estudiar también las escrituras. Y Jesús fue enfático. Jesús en la tentación solo puso la palabra de por medio. Ni se puso él en su gran poder. Amén. Y esta mañana creo que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Y cuando queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos entenderla desde aquí, desde las escrituras. Vean que capítulo 2 de Ezequiel dice, la voz me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies que voy a hablar contigo. Tremendo, hermanos, porque el Dios inmortal llama a Ezequiel hijo de hombre. Algunos dicen 100 veces, otros 96, yo no las he podido contar, pero hijo de hombre aparece unas 95, 98 veces en este texto. En la palabra hijo de hombre, con lo que recalca la distancia que existe entre ellos. El sorprendente que Dios lleve a cabo su divina voluntad a la tierra a través de seres imperfectos y finitos. Hermanos, Dios le plació escoger al hombre, a la mujer, al ser humano, para que transmitiera su santa voluntad en medio de los procesos de los pueblos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al hermano que está a la par, Dios nos escogió para poder llevar la palabra. Esa es una verdad de la voluntad de Dios, porque una de la voluntad de Dios en donde usted y yo no podemos perdernos es que Él quiere salvar a todos. Dios quiere la salvación para todos, hermanos. Dios no hace acepción. Él quiere la salvación para todos en su voluntad soberana. Amén. Y ya vimos que, bueno, hay otra parte de la voluntad en donde se entra también en otro, pero no es el punto. El punto es que Dios sigue escogiendo al hombre. Ahora, vean qué tremendo, porque en este momento la condición en la que encontramos este primer versículo le dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo, ¿verdad? La primera condición es ponernos en pie a recibir el llamado de Dios. Y aquí es donde la voluntad de Dios empieza a ejercer, hermanos, y tenemos que asumirla. Porque hay una gran realidad. Aquí sabemos hoy por las escrituras que la voluntad de Dios es que usted pueda ir y predicar el evangelio de Jesucristo. La voluntad de Dios es que usted sea una carta abierta leída por muchos. No dice que es que usted sea el mejor o el mayor o el máximo exponente en predicación. No, eso no lo dice. Lo que dice es que la palabra tiene que ser llevada, y si tiene que ser llevada es a través de su vida y de la mía. El apóstol dice, tenemos que ser cartas abiertas leídas por muchos. Hermanos, el testimonio es algo viviente, no es un asunto solo de verbo. Las personas van a creer cuando vean tu vida, vean tu testimonio, vean tu caminar. Amén. Muchas personas siguen decepcionadas porque al final no integran ni ven a muchos de los creyentes siendo creyentes transparentes, honestos y realmente gente de testimonio. Inclusive es lamentable cuando muchas veces mucha gente no se acerca a la iglesia porque dice, no, si yo voy a ser igual que ese que vive ahí, a la par no sea tan, mejor me quedo aquí, estoy mejor que él. Y él va a la iglesia todos los días. ¿Aló? Así no funciona, mi amado hermano y mi amada hermana. Tenemos que ser testimonios. Y aquí es en donde él le dice, póngase de pie. Y ponerse de pie aquí tiene una gran implicación con respecto a esto, porque la voz que nosotros tenemos hoy es ponte de pie, y este ponte de pie viene argumentado o viene para que venga otro punto importante. Cuando él se pone de pie, inmediatamente es lleno de la palabra, es lleno del Espíritu. Nosotros necesitamos entender que Dios nos está llamando a hacer su voluntad. Y llamándonos a hacer su voluntad implica que yo tengo que ponerme sobre mis pies y tengo que empezar a trabajar. Tenemos que pararnos firmes sobre la roca de nuestra salvación y no permitir que nada nos desvíe de los caminos de Dios. Hermano, es tiempo de ponernos de pie. Es tiempo de asumir los retos que como cristianos nosotros tenemos. Muchas veces hay mucha decepción en el cristiano. No, hombre, ¿para qué voy a ir a hablarle si ya yo le hablé y no hizo? Ese no es su problema ni el mío, hermano.
Jesús dijo no solo de pan, es de la palabra lo que usted va a vivir. La gente necesita la palabra, la gente necesita saber quién es Jesucristo, la gente necesita el mensaje de la salvación. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, ponte de pie y testifica. Y cuidemos que nuestro testimonio sea acorde y vaya acorde, hermanos, en el nombre de Jesús, a una vivencia de calidad. Porque no está bien, hermanos, no está bien para ni usted, ni para mí, ni para nadie, que usted le diga a alguien que Jesús lo ama cuando usted no puede amar a la persona que está a su lado. No está bien que usted le diga a la persona, Jesucristo es, el gozo del Señor es mi fuerza, cuando usted vive en amargura. No está bien, hermano. Eso no es el testimonio. No está bien, hermano, que usted pueda decir, es que yo no puedo someterme a... ¿Y cómo me voy a someter a ese hombre? Si ese hombre, la cabeza no es Cristo. Perdón, hermano, ¿y a usted qué? Si ese es el problema de él. Usted no puede dejar, iglesia, hermana, usted no puede dejar. Escuchen esto con bastante atención, como siempre lo hacen. Yo no puedo hacer el problema de otro mi problema. Si mi esposo no se quiere someter al Señor, es un problema de él. Pero usted como esposa tiene que someterse. Usted no puede llegar a decir, es que mi esposo no se somete. Déjelo que no se someta, él dará cuenta a Dios. Entonces, porque si usted dice, yo no me someto porque el hombre no está bajo la cabeza que es Cristo, sencillamente entonces lo que estoy diciendo es, el pecado de él, mejor lo agarro y es mi ejemplo. Como él no se somete a Dios, yo me someto a él. Dígame quién está más en desobediencia. Los dos. ¿Cuál es la diferencia entre el que no se quiere someter a Dios y el que no se quiere someter al que está al frente? Hermanos, en esto es muy, muy delicado. Es igual con el tipo en el gobierno. Vea que no, con las partes de las instituciones del gobierno. Sí, nosotros no estamos de acuerdo con un montón de cosas, pero ¿qué dice la Escritura? Sométase a toda la autoridad. Yo no estoy de acuerdo con el tráfico, son un montón de cosas. No se someta, tiene su parte. Y yo no puedo establecer, yo no puedo decir, es que yo vi, a mí me pasó un día algo. Y yo dije, Señor, que no me paren, ¿verdad? Dije yo vengo ahí creo que por el Mall San Pedro. Hay un oficial de tránsito, da la vuelta en U. Como despuesito hay un semáforo peatonal. Él da la vuelta en U, ¿verdad? Eso no se puede, ¿verdad? Entonces yo voy, pero ahí como están haciendo una tipo como de verdad. Entonces, y me paran. Y yo dije, mi oportunidad. Pero mi oportunidad. Yo le iba a decir, cuando me dice, licencia, papeles. Y entonces yo dije, voy a decirle, ¿por qué su compañero dio la vuelta en U y cogió para el otro lado? Hermanos, pero vean, lo que me retuvo a mí mi boca, yo le doy gloria al Señor, porque yo dije, ¿verdad? Sin embargo, yo todavía me quedé así y lo volvía y digo yo, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Yo ahí, mientras veían y buscaban ahí, ¿cómo se llama usted? ¿Y por dónde va? Y toda la cosa, ¿verdad? Al final, cuando yo hago mi reflexión, yo dije, este hombre dio una vuelta en U, y cuando yo salgo de ahí, vuelvo al retrovisor, veo que había algo que estaba pasando antes de la rotonda. Y yo dije, claro, este hombre dio la vuelta en U y fue y agarró un carro que había pasado para allá y tuvo un accidente exactamente ahí. El asunto es que después en la noticia yo veo cómo hubo un accidente, ¿verdad? Que de un hombre que no quiso pararle a ellos, que dio la vuelta en U, que eso fue lo que ya no vi yo, y yo solo vi el tráfico en vuelta en U. Nada más imagínense el reclamo que yo le hubiera hecho a ese tráfico. Hermanos, ¿verdad? Pero yo no puedo decir, yo voy a dar la vuelta en U ahora porque el tráfico dio la vuelta en U. El que el tráfico se brinque o haga eso, por las razones que sea, no me permite a mí, hermanos, eso no me autoriza a mí a hacerlo. Amén. Amén. Entonces, el problema del otro no puede ser mi problema. Si él miente, yo no tengo por qué mentirle, es que él me mintió primero. No dice Jesús, el que te da por aquí, póngale por aquí. ¿Verdad? No es que si me da por aquí, le doy por aquí.
Pareciera que es así. Esto es parte de la voluntad de Dios. Y esto es parte de lo que nosotros necesitamos comprender, que es el llamado de Dios a nosotros, a hacer su voluntad. Por eso la voluntad de Dios es una voluntad de riesgo. Muy, muy riesgoso. Ahora, vamos a ver. Él se pone de pie y dice inmediatamente que cuando se pone de pie, ¿verdad? Tan pronto como me habló, vean el poder de la palabra. Tan pronto como me habló, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies y oí al que me hablaba y que me decía: hijo de hombre, voy a enviarte a los hijos de Israel, un pueblo rebelde hasta el día de hoy. Tanto de ellos como sus padres se han rebelado contra mí. Hermanos, notemos esto. Porque para escuchar su voluntad hay que abrir la Biblia y bajar el volumen del mundo. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Para escuchar su voluntad, abre la Biblia y baja el volumen del mundo. Porque el mundo, hermanos, el volumen es tal, ¿verdad?, que desautoriza inclusive las escrituras, inclusive desautoriza muchas de las cosas que nosotros hacemos. Aquí nosotros tenemos que ver cómo este hombre de Ezequiel empieza a entender qué es lo que Dios quiere y empieza a escuchar. Cuando él escucha, dice que se pone de pie. Inmediatamente, vean el verso 3, el verso 2, cuando dijo: tan pronto como me habló el Espíritu, entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies y oí lo que la palabra me decía. ¿Y qué le dijo la palabra? Hijo de hombre. Y entró Espíritu en mí, luego me habló y afirmándome sobre mis pies y oía lo que me hablaba, afirmóme. ¿Qué vacilón ese? En Reina Valera actualizada. Sobre mis pies y oía lo que me hablaba. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? A ver, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? No. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Ahí está, hermano. Es real. Ahí Dios le dice, a usted le dice hasta cómo ir a la luna. Le dice con quién se debe casar y con quién no. Le dice qué debe hacer en su trabajo y qué no. Le dice qué debe hacer en su profesión. Ahí está escrito. ¿Cuánto sacamos tiempo para oír la voz de Dios? Ahí está en las escrituras. Amén. Y yo sí espero que en esto usted haga diferencia con respecto a las experiencias espirituales versus la palabra de Dios. Ahora, vean qué tremendo, porque la verdad de Dios para mí, para ti, es que la verdad de Dios no depende de la respuesta humana. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cómo? 1, 2, 3. La verdad de Dios no depende de la respuesta humana. La verdad de Dios no depende de la respuesta humana. Por eso yo les decía, hermano, usted tiene que someterse a las autoridades, así no le guste a usted el que está en este momento presidiendo el país. Usted tiene que someterse a las autoridades aunque usted vaya deprisa, inclusive, no sé, hay miles de ejemplos y no voy a poner más. Solo podemos nosotros, hermanos, entenderlo de esa manera. Cuando habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oía lo que me hablaba. Ezequiel se puso de pie y algo grandioso ocurrió, hermanos. ¿Qué ocurrió? Dios le habló en su espíritu y lo fortaleció. La palabra nos dice: entró Espíritu en mí y afirmó mis pies. Hermanos, si queremos permanecer firmes en la vida cristiana, si usted quiere permanecer firme siendo un hombre de fe, una mujer de fe, una familia de fe, necesitamos que el Espíritu venga y trascienda y nosotros podamos permanecer firmes. A nosotros se nos dio el Espíritu Santo ya. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Todos los que estamos aquí. Por eso no habrá excusa delante de Dios. Señores, que viera qué débil soy yo. Señores, que viera cómo me cuesta a mí. Señores, que viera que esa mujer. Señor, veas que viera que ese hombre. Señores, que viera que ese jefe. Señores, que viera que ese. Señores, que viera que las finanzas. Señores, que no hay excusa, hermano. No hay excusa. El Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros estamos listos para permanecer firmes. Nosotros entendemos y tenemos que entender que la verdad de Dios no depende de la respuesta humana. Vean el gran reto que este hombre tiene para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, es fuertísimo cómo Dios mismo le dice, ¿verdad? Y este instrumento que es usado por Dios en esta hora, que es Ezequiel, él viene y le dice en el verso 3 que vaya y que va a ser enviado a los hijos de Israel, que es un pueblo rebelde, y dice que hasta el día de hoy tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí.
y le dice en el verso 4, así que yo te envío a gente de rostro, aquí dice adusto y de corazón empedernido, y le dirás, así ha dicho el Señor. Verso 5, tal vez te harán caso, pero si no lo hacen así, porque son gente rebelde, siempre sabrán que entre ellos hubo un profeta. Vean la misión de Dios. Hermanos, vean esta misión. Y cuando usted y yo nos planteamos ahí, y cuando yo lo leía y lo estudiaba, yo decía, yo siendo Ezequiel, ¿qué haría? ¿Verdad? ¿Saben qué? ¿Quieren oír la respuesta que le dije al Señor? ¿Cuántos quieren saber qué le dije al Señor? ¡Qué bárbaro! Para señalarme, para criticarme. Bueno, les muestro mi debilidad. Cuando yo oí eso, yo le dije, Señor, ¿verdad? Yo ahí en mis notas, Señor, yo no le veo, usted tiene un buen humor, yo sé que Dios tiene un muy buen humor, demasiado bueno. Yo digo, Señor, ¿qué chiste tiene cuando usted sabe, le está diciendo al profeta, vaya, posiblemente ese pueblo ni caso le va a hacer? Porque son duros de servicio, son duros, ¿verdad? Hermanos, esa iglesia era una iglesia dura, era una iglesia dura. Yo decía, Señor, ¿para qué? ¿Para qué ir a predicarle si usted sabe que no? Señor, ¿para qué le voy a ir a decir? ¿Para qué voy a seguir luchando con mis hijos si ya yo sé que mis hijos ya no? ¿Para qué voy a seguir haciendo y diciendo en la familia lo mismo que todos los tiempos? Ya ni me invitan a las fiestas porque saben que yo soy el aguafiestas. Señor, ¿para qué voy a volver a ir y le voy a volver a decir y voy a seguir diciéndoles y voy a seguir hablándoles? ¿Para qué si no van a hacer caso? Este es el gran reto de hacer la voluntad de Dios. Porque este hombre, entonces el Señor le dice, seguro no te van a hacer caso. Pero creo que hay un principio que tiene que emerger de esto, hermanos. Porque la verdad de Dios no depende de la respuesta humana. Usted tendrá y yo tendré que ir conforme el plan de Dios. Y tendré que ser persistente conforme lo que Dios a mí me ha dicho. Y tendré que tener las herramientas en el nombre de Jesús, porque yo quiero cumplir su voluntad. Ahora, vean esto que es importante, porque cuando Él les dice que el mensaje de Dios a un pueblo es a un pueblo malagradecido y abusivo, es el mensaje de Dios a ese pueblo que no agradece y que es un pueblo abusivo. Y uno diría, Señor, ¿qué? Torta. ¿Para qué voy a seguir diciéndole? ¿Cuántos se han cansado de predicarle a alguien? No levante la mano. ¿Cuántos están convencidos de que ya mejor no le vuelvo a decir nada a esos muchachos? Ya no les vuelvo a decir nada. Esos chicos, que vean a ver qué hacen. Que cuando cumplan. Yo creo que nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios está tratando con nosotros los padres. Y con nosotros los padres, cuando tenemos hijos en desobediencia o hijos en esto, es que nosotros como papás tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando y tenemos que poner límites. Y que los límites son para usted, no son para el muchacho, porque el muchacho se los va a brincar cada vez que pueda o cuando les dé la gana. Pero si yo tengo mis límites y mis linderos, yo los puedo poner por amor a mi hijo, por amor a mi hija, por amor a mi familia, por amor al esposo, por amor al compañero de trabajo. Pero no podemos cansarnos de seguir diciendo que Jesucristo es el Señor y que sí hay respuesta en Dios y que tienen que volverse a Dios. Este pueblo, y veamos ahí, que sigue en el verso 6, pero tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, aunque estés entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones. No tengas miedo de ellos ni de sus palabras, porque son gente rebelde. Ya sea que te escuchen o no, porque son muy rebeldes, tú repíteles mis palabras. Y verso 8, y tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te tengo, y no seas rebelde como esa gente. Abre la boca y come lo que voy a darte de comer. Hermanos, vamos a ver esto. Dios espera que perseveremos y nos mantengamos firmes sin importar las situaciones o circunstancias. Fíjese bien cómo esto es algo que iba reflejado ahí cuando leemos. ¿Acaso escuchen? Pero si no escuchan, no importa. Es una casa rebelde, pero usted tiene que seguir hablando. Tiene que poner, porque el propósito de Dios, en la voluntad de Dios soberana, es que este pueblo supiera que había un profeta en medio de ellos, que ya no podía tener excusa. Hermanos,
Mucha gente no tendrá excusa delante de Dios cuando ha tenido de muchos de nosotros una palabra, de muchos de nosotros una oración, de muchos de nosotros un acompañamiento. Mucha gente no está firme en la palabra porque no quiere, pero sí ha tenido consejo. No podrán excusarse y decir, Señor, es que yo no sabía. Sí saben y lo saben bien, hermanos. Por eso el resultado de pararnos en nuestra fe es como encontrarnos aquí leyendo nosotros, como cuando dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Ahora, vean qué tremendo, porque la verdad de Dios debe ser puesta en acción, no en sentimientos. Vamos a leer eso y quiero compartir un poquito de eso. ¿Cómo dice ahí? No debe ser puesta en acción, no en sentimientos. Otra vez, 1, 2, 3. La verdad de Dios debe ser puesta en acción, no en sentimientos. Creo que nosotros a veces nos hemos convertido en mucho en la parte emocional, sentimental. Somos muy emocionales. Y nosotros creemos muchas veces, no buscando la dirección de Dios en medio de la palabra con respecto a su voluntad, para ciertas situaciones, para toma de decisiones, y nos volvemos muy sentimentales. Y cuando nos volvemos muy sentimentales, entonces nosotros le ponemos una apariencia a algo que no es. No, la verdad de Dios debe ser puesta en acción. A las personas que nosotros amamos, les decimos y les hablamos la verdad en amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, pues sí. Fue un desborde de amén que ni quiera. Pero nosotros muchas veces nos sentimentalizamos tanto. ¿Estará bien dicho sentimentalizamos? Seguro que no, pero bueno. Nos volvemos muy sentimentales. No, pobrecito. Es que hay que entrarle con un cuidado. Hay que tener un cuidado. ¿Un cuidado? ¿De qué? De la verdad que me hace libre. De la verdad que tiene que recibirse. No, hermanos, aquí está. Y Dios le está hablando a Ezequiel y le dice, Ezequiel, voy a decirles cuál fue el pecado de este pueblo. Está aquí escrito, ¿verdad? Dice, perdón, me pasé, aquí estoy. Perdón, es que tenía una hoja adelante. Les dice en ese momento, ya sea que te escuchen o no, porque son muy rebeldes, tú repíteles mis palabras. Escucha bien, le dice. No seas rebelde como esa gente. ¿Cuál fue la rebeldía? La rebeldía es que escuchaban y no hacían. ¿Cuál fue la rebeldía? ¿Cuál fue la rebeldía? Escuchaban y no hacían. Escuchaban y no hacían. Y le dice, Ezequiel, ni se le ocurra a usted ser como ellos, porque ellos escuchaban y no hacían. Usted va a escuchar, usted va a ir a decirles, usted va a abrir su boca y se va a tragar la palabra. Hermanos, hay una exhortación de parte de Dios a Ezequiel para que la voluntad de Dios sea cumplida. Y nosotros estamos hoy llamados a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, por lo menos en este espacio, necesitamos entender la verdad de Dios. Debe ser puesta en acción, no en sentimientos. Hermanos, no está bien que usted se siga chineando el pecado. Usted sí sabe qué está haciendo, que no es correcto. Es tiempo de que ya pongas la verdad en acción y no en sentimientos. No pienses que mañana vas a cambiar, porque si usted no logra cambiar ya, usted mañana tampoco lo hará. Hay que poner la palabra por obra. Y esto es lo que dice, hermanos, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, yo tengo que estar dispuesto a arriesgar mi vida. Yo tengo dispuesto, hermanos, ¿saben por qué una de las oraciones que tiene más faltas es, Señor, hágase tu voluntad? Porque nosotros sabemos orar de más formas. Nosotros sabemos orar, Señor, ayúdame. Señor, no me dejes. Señor, deme. Señor, ¿verdad? Dígale, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hermanos, es de mucho riesgo. ¿Verdad que es arriesgadillo? Usted sabe que me diga, Señor, bueno, Señor, hágase tu voluntad con ese carro y que me diga, y déselo al hermano. Es capaz que usted sigue, te reprendo. Ay, Señor, fue usted. Que usted, el Señor diga, no, ya no dé el 10, dé el 90%. Señor, disculpe,
Voy a ir donde, ¿verdad? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Aquí vemos a Ezequiel en esto, hermanos. ¿Por qué? Le dice también en los versos 2 del 6 al 10, en 3 ocasiones Dios le dijo a Ezequiel que no temiera. ¿Qué lo dice? No tema. ¿No tema de qué? Pero tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni en sus palabras. No tengas miedo. Este hombre iba a ser rechazado por las autoridades, rechazado por el pueblo, rechazado por todo. Hermanos, el querer hacer la voluntad de Dios implica que usted se va a encontrar con un muro en donde a usted, hermano, no lo quieren a veces ver ni en foto. Yo recuerdo, yo tuve una experiencia en el trabajo que llegaban y cuando yo sabía que cuando yo llegaba a ese trabajo, ellos, es más, eran incrédulos que oraban para que yo no llegara. Ya eso es mucho decir. Porque lo primero que yo llegaba a hacer era decir, Jesucristo les ama. Así eso, pandereta re pandereta. Y les daba ahí. Y todo el mundo jalaba y para allá y para la cocina y otros. Todo el mundo tenía algo que hacer. Yo sabía que no querían, que no les gustaba que yo llegara. No les digo, eran incrédulos que oraban para que yo no llegara. Pero esto tiene que ser, hermano, y yo sabía el riesgo. El riesgo era que no me querían, el riesgo es que yo no era el más, ¿verdad? El más popular. Pero nosotros necesitamos entenderlo. En 3 ocasiones Dios le dijo a Ezequiel que no temas, no tema, hermano. Y yo en esta mañana le digo en el nombre de Jesús, no hay que temer. Hermanos, hay que hacerlo, hay que llegar a las personas, aquellos que inclusive nos evitan, aquellos que en el trabajo usted sabe que le levantan y le señalan porque no están de acuerdo con usted, porque su forma es una forma espiritual, porque usted está con una mente bíblica. Sí, te van a menospreciar, sí, te van inclusive a meter en cuentos, sí, y si puede te echan de ahí. Pero nosotros tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes si queremos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios tiene un precio, tiene un costo. Ezequiel se le dijo, Ezequiel vaya, y cuidado si no obedece. Quiero ir cerrando con esto de la voluntad de Dios con respecto al profeta. ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3. Es mejor declarar la verdad y ser rechazados que ocultarla para que nos acepten. Y esto es algo que pasa mucho en la iglesia. Somos hipócritas. Nos acomodamos, hermanos. Tenemos una forma de acomodar. En política nos iría bien. Somos buenísimos. Y tenemos problemas en nuestros hogares cuando a veces somos tan radicales en el buen sentido y podemos decirle a la persona, vea, no, usted sométase. Es que usted no se somete a Dios, pero ¿qué importa? Sométase usted, ¿verdad? Por ejemplo. O a los hijos, no, es que esto está establecido. Así es como la palabra dice. Así es como vamos a hacerlo. No, es que me van a menospreciar. Es que en el trabajo, hermanos, algunos ni se saben qué son, porque viven ocultando una verdad. Esto no está bien. Tenemos que dejar saber al mundo que el reino de Dios todavía está a su alcance, hermano. Y para poder hacerlo es mejor declarar la verdad y ser rechazados que ocultarla para que nos acepten. Porque si nosotros no entendemos esto, nosotros estamos siendo burlados primero nosotros mismos. Nos hemos convertido en gente que no es verdad entonces que queremos la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios que es buena, que es agradable, que es perfecta. Si queremos la voluntad de Dios, la vamos a conseguir. Está a través de las Escrituras. Pero tiene también un comportamiento, hay un riesgo, hay un precio a pagar. Hermano, usted no va a ser el más popular cuando usted le diga a las personas en amor la verdad. Usted no será el más popular cuando usted quiera hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Usted no será el más popular cuando usted integre su vida, su familia y todo lo que usted es a la razón de la vida cristiana. Usted no será, ni yo tampoco, el más popular cuando nosotros caminemos como este hombre Ezequiel. Hermanos, Ezequiel camina y ve lo que hace en el verso 8. Y le dijo, yo te lo voy a dar de comer. Verso 9, yo miré y vi una mano que se extendía, dice, se extendía hacia mí.
y que en ella había un pergamino. La mano lo extendió delante de mí y vi que el pergamino tenía endechas, lamentaciones y ayes escritos por los dos lados. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino y me dijo: hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Entonces me dijo: hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repíteles mis palabras. No está siendo enviado a un pueblo de lenguaje profundo y difícil de entender, sino a un pueblo de Israel. No vas a muchos pueblos de lengua profunda y difícil de entender, cuyas palabras no entiendes. Y si enviará yo a un pueblo, y si te enviara yo a un pueblo así, ellos te prestarán atención. Hermano, cuando entonces yo voy forrado de esto, pero tengo que comérmelo. Tengo que comérmelo. Porque la gente también ve si usted es un falso. La gente ve si yo soy pura apariencia. Si yo digo una cosa y soy otra. La gente lo puede leer y el diablo a muchos les advierte de eso. Necesitamos comer y decir: hágase tu voluntad. Amén. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Yo sé que sí, hermanos. Hay un corazón para hacerlo. Hay un riesgo. Sí, pero dice la Escritura que la obediencia es mejor aquí. Es mejor declarar la verdad y ser rechazados que ocultarla para que nos acepten. Porque ¿por quién quiere usted ser aceptado? ¿Por la gente o por el Señor? Entonces, que sea el Señor glorificado en esta hora. Yo espero que entendamos y que podamos llevarnos a nuestros hogares que la voluntad de Dios está ahí, está escrita, no está oculta. Sí, tenemos que indagarla. Sí, tenemos que ser estudiosos de la palabra. Sí, tenemos que ser gente de oración. Sí, tenemos que buscar los ejercicios espirituales del ayuno, de la oración, del clamor a Dios, de la alabanza, de la oración. Pero necesitamos más y sobre todo no ser un pueblo rebelde que escucha y no lo hace. Si usted escuchó, hágalo. Si yo escucho, hagámoslo. Si yo he escuchado a Dios, debo hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Le damos la gloria al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu espíritu, por la palabra. Gracias, Señor. A ti toda honra y toda gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Amén. Gracias a los que están conectados.